Entrega de bitácora de laboratorio. Primera corrección. Especificar los gramos de azúcar utilizados. Segunda corrección. Pasar de gramos a miligramos. Tercera corrección. ¿Cuál es la diferencia en la aplicación del agua? En el primer y segundo ejercicio se utilizó una fórmula y el resultado fue dividido a la mitad, mientras el tercero solo se utilizó un instrumento de laboratorio, el Erlenmeyer, y en el cuarto ejercicio ya proporcionaba la cantidad y solo se utilizó un matraz para contener el agua. Relaboratorio número 1. Faltan propiedades físicas y químicas de la pregunta número 1 y número 2. De la pregunta número 1, investigue las propiedades del ácido acetilsalicílico. Propiedades físicas. Polvo cristalino, punto de fusión aproximadamente 159 centígrados. Inodoro, soluble en agua caliente, insoluble en agua fría, densidad aproximada de 1,443 gramos por centímetro cúbico. Químicas. Éster del ácido salicílico, analgésico y antipirético. Actúa como anticoagulante. La fórmula es C9H8O4. Masa molecular 180,15 gramos por mol. Grupo funcional ácido carboxílico. Bloquea a la enzima productora de prostaglandina. Impide la inflamación. Propiedades físicas y químicas de la segunda pregunta. Investigue la propiedad del ácido bórico. Propiedades físicas. Polvo cristalino, blanco, punto de fusión aproximado 170 centígrados, soluble en agua y alcohol, sin olor, densidad aproximada
1435 gramos por centímetros cúbicos. Propiedades químicas. Ácido débil, propiedades antisépticas y antifúngicas. Fórmula H3BO3. Masa molecular aproximada de 61,83 gramos por mol. Ácido bórico. Práctica número 3. Primera corrección. Ordenar las imágenes y colocar la descripción de cada una. Preparación de las muestras. Medición del pH con bandas tornasol. Se especifica cada muestra: jabón, Coca-Cola, café, jugo, antiácido, leche, caldo, agua, bicarbonato y saliva. Medición de pH con pH metro. Coca, café, leche, saliva, caldo. Agua, jabón, antiácido. Segunda corrección. Explicar cuáles presentaron más diferencia. En la gráfica que presentamos, hubieron dos sustancias que presentaron grandes diferencias. Al lado hicimos una tabla donde se colocaba aproximadamente la diferencia entre la medición de pH metro y bandas pH. Las sustancias que tuvieron más diferencia fue el jugo y la leche. La corrección. La diferencia entre la gaseosa y el jugo de naranja es que ambos tienen una gran diferencia entre el pH metro y la medición con bandas. Suponemos que la gran diferencia entre un método y otro está relacionado con el hecho de que la medición con bandas no es exacta y no proporciona decimales. Por otro lado, también puede afectar el pH metro, ya que llevaba un largo tiempo sin ser utilizado ni hidratado. Prelaboratorio, sin correcciones. Práctica número 4. Primera corrección. Explicar si el método natural funcionó o no. Realizamos una gráfica donde comparábamos la medición del pH metro con bandas pH. Luego realizamos una segunda gráfica donde se utilizó el método natural, que fue la sustancia extraída del repollo. Y por último, una tercera gráfica donde se comparaban las tres. Corrección. Llegamos a la conclusión de que el tercer método de medición de pH, indicador natural, es poco efectivo, ya que no da cifras exactas. Sin embargo, gracias a la anticianina que contiene el repollo, ayuda a cambiar de color la muestra, acoplándose así a la escala de color de pH de repollo morado. Nos puede proporcionar colores para identificar el nivel de pH de forma general. Es un método sencillo, económico y fácil de hacer. Sin embargo, tiene algunas desventajas. No proporciona datos exactos como decimales y se puede presentar la situación de que la muestra no presente ninguno de los tonos de la escala de color de pH del repollo, como pasó con nuestras muestras de café y leche. En conclusión, sí funciona de manera general, mas no es exacta. Las muestras sí cambiaron de color, pero no todas se pudieron comparar. Prelaboratorio. Primera corrección. Pregunta número 5. Investigue cuáles son las sustancias buffer que contiene la saliva y describa brevemente su actividad. Las sustancias buffer son 3: bicarbonato, fosfatos, citratos. Falta agregar citratos. Corrección. Citrato.
Compuesto químico que se forma a partir del ácido cítrico y una base como el sodio. Funciona como tampón. Mantiene estable el pH ante cambios ácidos o básicos. Actúa como ácido débil que puede aceptar o donar protones según se necesite para mantener el equilibrio en el pH. Práctica número 5, sin correcciones. Prelaboratorio. Primera corrección. Agregar más información sobre la historia de la fermentación. Se inició con una breve explicación de que surgió en la Mesopotamia alrededor del año 600 a.C., luego se pasó a la utilización de las diferentes culturas. Corrección. Luego, en la Edad Media, los monjes europeos descubrieron que la fermentación era necesaria para la elaboración de la cerveza. En el siglo XVII, Anthony van Leeuwenhoek observó por primera vez la levadura de la cerveza al microscopio. En el siglo XIX, Louis Pasteur analizó y comprendió el proceso de la fermentación y demostró que las levaduras eran responsables de la fermentación. Esto permitió a los productores de alimentos y bebidas obtener un mejor control de los sabores de los productos. Desde entonces, la fermentación ha sido estudiada y analizada para ser mejorada. Se utiliza en productos industriales como bebidas alcohólicas, alimentos y medicamentos. Práctica número 6, sin correcciones. Prelaboratorio, sin correcciones. Práctica número 7, sin correcciones. Prelaboratorio. Primera corrección. Pregunta número 2. La respuesta está incompleta. Completar. Aumenta el poder iónico de la solución y ocasiona la precipitación del ADN, ya que el sodio neutraliza la carga negativa de los grupos fosfatos. El objetivo es precipitar y separar el ADN de otros componentes celulares durante el proceso de extracción. Al neutralizar la carga negativa del ADN, se reduce así la repulsión entre las moléculas de ADN, permitiendo que se agrupen